Diseñar es una acción profundamente humana, un acto que nace del deseo de comprender, de intervenir, de cambiar. Pero durante demasiado tiempo hemos diseñado desde la superficie, interfaces, productos, servicios, como si pudieran separarse de los sistemas donde viven, como si no formaran parte de una red interconectada de relaciones, poderes, historias y consecuencias. Hoy sabemos que los grandes retos de nuestro tiempo no se resuelven desde la fragmentación. Crisis climática, desigualdad, salud mental, polarización social, son retos sistémicos, complejos, interdependientes, y necesitan mentes que piensen desde esa complejidad. Miradas capaces de ver los flujos, las estructuras, las tensiones. Diseñadoras y diseñadores que no busquen solo la forma, sino las conexiones, que no busquen solo soluciones, sino mejores preguntas. Hoy hablamos de diseño sistémico con Stephanie Speranza, Digital Strategy y Service Designer. Steph, nos conocimos gracias a Guido Lonetti, a quien entrevisté hace apenas unas semanas y que me habló muy bien de ti, te lo he de decir. Y como me pasa con las buenas recomendaciones, pues no tardé nada en ponerme a investigar, leer tus ideas sobre el diseño sistémico, y lo cierto es que fue como un poco como encontrar, te lo digo de verdad, como una pieza que me faltaba. Como cuando alguien pone palabras a algo que intuías pero no sabías cómo nombrar. Me interesa especialmente tu forma de conectar el pensamiento etnográfico con las estructuras complejas, de expandir el rol de diseño más allá de los outputs, hacia las relaciones, los flujos, las decisiones. Y esa insistencia en no simplificar lo complejo, sino en aprender a navegarlo, porque si algo necesitamos ahora mismo, son mapas para movernos en la incertidumbre. Steph, bienvenida a Real World. Gracias. Qué espectacular esa presentación. Gracias, Guido, por crear o poner la semilla de este momento, ¿sí? Creo que más que una pregunta, hiciste una especie de introducción a mi misma manera de acercarme al tema, porque también para mí fue, más que una pieza faltante, para mí fue una pieza conectora, siendo tal vez casi como ese defecto profesional como socióloga y etnógrafa de carrera de origen, con más de 7 años en el diseño. Fue la pieza que conectaba dos de mis formas de pensar, no solo la que era tal vez mi escuela de pensamiento etnográfica, sino también en lo que estaba aplicando en la práctica y en lo que había llegado a desarrollarme profesionalmente, con incluso hablar de UX Research no era suficiente. Luego aparece el Service Design, agregamos una capa más, pero faltaba algo, ¿no? Y justamente, que lo has dicho, ¿no? Para mí es como si el diseño, que es algo sumamente flat, ¿no? Algo del 2D hasta cierto punto, le agregamos una capa más de ese producto al servicio, ¿no? Incluso pensando en herramientas como un blueprint, se agrega una capa más al journey, empezamos a profundizar un poco, pero la complejidad real está con el verdadero 3D, que es estos vínculos mucho más complejos de los que describías. Una mirada mucho más amplia, ¿no? Exacto. Salimos de la perspectiva flat y empezamos a ver Profundidad. profundidad. Steph, ¿qué es para ti el mundo real? Empecemos por lo primero. Bueno, por supuesto, después de ver algunas de las entrevistas y adelantarme a esta pregunta, dije, buah, es como casi, es una pregunta épica, me encanta. Pero la quiero traer a la conversación de Systemic Design y primero decirte que seguramente la realidad para mí se vea como un sentido común que tal vez es compartido contigo si podemos decir que estamos aquí sentados en el mismo espacio de grabación, que vivimos en la misma ciudad, que estamos habitando al mismo tiempo, que compartimos un idioma por lo menos en común. Entonces seguramente vemos la realidad de forma parecida. Si en cambio en la silla de enfrente tuviera a una persona que viene a Barcelona por primera vez a visitarnos de Tokio, pues la realidad sería otra para esa persona que para mí. Y si jugáramos con la imaginación y esa persona en vez de venir de Tokio viene de 1950, bueno, la realidad será otra, y si viene del 2075, su realidad será absolutamente diferente. Entonces, la realidad tiene que ver
para el Systemic Design y también para mí, tiene que ver justamente con el sentido común que compartimos como comportamiento social de personas que vivimos dentro de un sistema. Buenísimo, buenísimo, me gusta muchísimo. ¿Qué significa para ti pensar entonces en términos sistémicos, ¿no? Cuando tú hablas de pensar en términos sistémicos, ¿cómo cambia tu forma de ver el mundo o de abordar un problema? Bueno, creo que es casi terapéutico empezar a abrazar la incertidumbre, ¿no? Como mi forma de pensar viene, por suerte, de una escuela que es mucho más de estudiar la sociología, no la psicología, no lo macro que lo micro, pero en el mundo laboral se nos exige muchas veces en una gestión tradicional pensar de forma lineal, causal, de soluciones a problemas e incluso como defecto profesional de diseñadores. Muchas veces nos definimos como vengo a resolver un problema de diseño. Cuando empezamos a pensarnos como diseñadores de sistemas, ya no venimos a resolver un problema. Posiblemente no hay una solución para un problema, ni siquiera hay que pensar las cosas de forma tan lineal. Entonces esta multicausalidad es tal vez lo más importante a la hora de repensarme como diseñadora. Es poner en jaque que seguramente no salgamos de, puede ser una instancia de discovery o una instancia de workshop o una instancia ya de proceso más avanzado de output sobre el producto o de testing de ese producto con una respuesta unívoca, sino que vamos a salir con múltiples actores, relaciones y un mapeo de lo que está pasando en mayor profundidad y a mayor entendimiento para luego generar una solución. Que no es lo mismo que decir, esta es la solución mágica, como decías tú. O sea, aprovechar el poder del mapeo, ¿no? Y de hacer visible, de visibilizar lo invisible de alguna forma, ¿no? Lo invisible que se esconde en las distintas perspectivas, las distintas realidades, los distintos contextos, mapear todo eso, hacerlo visible y a partir de ahí intentar llegar a un entendimiento común que nos permita reflexionar conjuntamente sobre ello. Eso es definitivamente, pero incluso creo que es importante dar un paso más y priorizar y ser conscientes de que estamos eligiendo. Hay, dentro de todo el sistema, hay un concepto que es el bracketing, que es, ¿sabes? Como los brackets Paréntesis. del paréntesis, exacto, todos estos anglosajonizadas. Pero al final, esa selección es una priorización sobre la cual voy a hacer foco. Un foco consciente de que hay un montón de otros problemas, Vale. pero este es el que me urge. Vertical. Este es el que Aquí. escogemos como prioridad porque es el desafío que tal vez está alineado a mi KPI, que tal vez es la métrica con la cual van a evaluar mis usuarios. Puede ser cualquier decisión en general de negocio, porque el pensamiento estratégico sumamente vinculado a todo esto que estamos hablando empieza a unificar no solo la perspectiva del usuario, sino también la del negocio y la tecnología. Y esa decisión de los equipos de un producto, y aquí vuelvo a la parte de mi desarrollo en general, es en producto, no es en el mundo de las Naciones Unidas y que todos salgamos aquí con un mapeo de gente feliz, sino como que yo trabajo en el mundo de desarrollo de soluciones digitales, ¿no? Y en esas soluciones es entender que estoy escogiendo esto por encima de otra cosa, no que era lo único, ¿verdad? Y oye, ¿y qué tipo de problemas crees tú que necesitan urgentemente pues, ese tipo de acercamiento, ¿no? Una mirada sistémica? Bueno, la respuesta por default sería todos, ¿no? Pero me gusta el desafío de decir, bueno, ¿cuáles urgentemente lo necesitan? Y hay una respuesta que me parece no solo urgente, sino tal vez la más obvia, que lo has mencionado incluso cuando hablábamos de problemáticas de salud mental, problemáticas de medio ambiente, problemáticas de urbanismo, problemáticas de habitacionales, como por ejemplo ahora en Barcelona es un súper tema. Ni que hablar con cuestiones de inmigración, son todos donde aparecen tantos actores, recursos y vínculos que tienen diferentes jerarquías para cada uno de esos actores,
que es muy importante no aplicar una solución lista, ready-made, tipo la sopa Campbell, que abro el enlatado y aplico la solución que ya conocemos, sino comprender para poder proponer algo mejor. Dicho eso, para mí, por ejemplo, icónicos analistas de este tipo de problemáticas son en Airbnb. Y no es una problemática hipercompleja, estamos hablando del turismo y el alojamiento, pero ellos tienen una forma de entender su producto de forma sistémica espectacular. Entonces no hace falta de nuevo alejarnos del todo del craft de producto o de diseñador UX como para aplicar estas metodologías. ¿En qué sentido Airbnb? ¿Qué es lo que admiras de su approach, de su acercamiento? Primero, me gusta verlo en el tiempo, su desarrollo en el tiempo. Hay una charla que da uno de los founders, que es bastante vieja la charla, si no me equivoco, creo que es 2008, 2009, y habla de Designing for Trust, que es diseñar para la confianza. Y cuenta que uno de los desafíos del sentido común más grandes que tuvieron que atravesar cuando empezaban con la plataforma era que el sentido común era cuando voy a un sitio nuevo como turista, me quedo en un hotel. Eso era con opciones diversas de bed and breakfast, hostal, hotel de 1 a 5 estrellas y dejamos de contar. Carpa. Cuando ellos introducen esta situación de las casas privadas, hay que atravesar el sentido del comportamiento de la confianza. Claro. ¿Cómo voy a confiar en que me quedo en la casa de un desconocido y cómo voy a dejar que un desconocido se quede en mi casa? Es de los dos lados un proceso que ellos tuvieron que atravesar, entendiendo primero que estos actores tenían un approach a la solución que ellos estaban trayendo que iba a tener, además, un criterio completamente distinto. Los hoteles se estandarizan en todo el mundo. Las casas no se estandarizan ni siquiera en la misma finca. Entonces, ¿cómo hago para asegurarte que tengas una buena experiencia también? Entonces, no sé si alguna vez has alquilado tu piso por Airbnb o has estado como en el backend, como alquilando, pero ellos tienen todo un sistema donde vas cargando exactamente en cada uno de los bloques lo que ellos esperan para poder mostrar en el front de quien está buscando y generar esa homologación. Entonces, unificar esos sentidos comunes. Y generan, y son uno de los primeros que desarrollan un sistema que hoy en día para nosotros es muy común y lo utilizamos en muchas plataformas, que es el de dar feedback y de creer en la comunidad y cuantificar ese feedback, ¿no? Pero este tiene 5 personas que han dicho que está muy bien y ese ninguna. Este tiene 50, ¿no? Entonces, la comunidad también es una herramienta súper importante que ellos tuvieron que desarrollar. Hasta ahí hablamos de como casi un caso de UX Research y punto. Pero ¿qué pasa cuando miramos Airbnb en el tiempo? Lo siguiente que ellos desarrollan es, entiendo ahora que mi usuario como insight no es solo el tema de la confianza, sino que es un usuario que quiere habitar la ciudad como un local. Entonces, tal vez no le interesa tampoco ir al bus turístico de rojo ese que va por la ciudad, sino que le interesa hacer experiencias locales. Y si va a Buenos Aires, quiere ir a hacer una clase de empanadas con Doña Rosa que hace las empanadas. Y empieza a desarrollar dentro de su plataforma, por primera vez, la idea de experiencias de locales o buy locals, ¿no? Eso también es un insight de formas de entender lo relacional y lo vincular aplicado a diseño en una plataforma. Pero luego seguimos avanzando en el tiempo y en la pandemia ellos entienden que las personas están en sus casas, están aburridas y empiezan a generar experiences online. Y entonces ahora Doña Rosa da la clase de empanadas online. Y hasta ahí todavía podemos decir, ok, esto es un desarrollo como casi natural de lo que han hecho tantas otras empresas. Pero lo que más me gusta es, si vemos cómo lo están haciendo ahora, y una charla que da, creo que es 2021, o sea, casi 10, 11 años más tarde, el otro founder cuenta, antes la tendencia era, todas las personas querían ir y quedarse en el centro de una ciudad, en Barcelona, en París, en Londres. Ahora, con la pandemia, son los locales que quieren salir de la ciudad y alquilar casas más grandes, más aisladas, en el campo, en la naturaleza, y ya no
están buscando la fecha exacta donde se cogieron las vacaciones, sino que están todos trabajando remoto. Esa es la nueva tendencia. Entonces ahora tuvimos que incorporar, así como en básicos, así como antes había cama, ducha, lavarropas o lavavajillas, ahora tiene que haber escritorio y wifi. Y en la parte de las features hay una que es I'm flexible para las fechas. Sí. Porque igual puedo trabajar remoto desde cualquier sitio. Claro. Esto es un ajuste de una lectura de un cambio sistémico atravesado por las leyes de empleo que nos permitieron trabajar remotos, por el tipo de dinámicas en las cuales, bueno, nosotros trabajamos remotos, ¿no? Tú y yo lo veníamos hablando de que igual a las oficinas ya no vamos tanto. Esos comportamientos ellos lo cogieron a pesar de estar en la industria de turismo y entendieron cómo acomodar su producto digital. Por eso, primero y lo más urgente siempre va a ser el medio ambiente, los temas de salud. Pero no creo que por estar en una industria que tal vez no tenga el más obvio de lo urgente en la agenda como humanos, no podamos aplicar estos sistemas. Y a eso me refería como una invitación a que cualquier diseñador UX puede incorporar estos mapeos y estas herramientas para transformar el valor de su producto. ¿Y es un tema de mirada o es un tema o también hay un tema de recursos ahí? Es decir, ¿requiere mucho más esfuerzo tener esta visión y utilizar este tipo de herramientas o es simplemente cambiar la mirada? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que es cambiar la mirada, es casi como levantar la mirada, no hacer solo foco en la métrica de una funcionalidad o en cómo un usuario o 5 usuarios, ¿no? La media del testing, se comportan, sino salir del vínculo lineal de usuario-producto y abrir y ampliar la mirada a por qué ese usuario, más allá de que sea el arquetipo, en qué sistema está inmerso, en qué recursos, qué leyes están cambiando, qué comportamientos, qué tendencias están afectando, qué otros productos está utilizando ese usuario. Y sí, creo que tiene que ver con recursos. Pienso incluso en la mayoría de los proyectos en los que estuve, en pocos he tenido la oportunidad de aplicar un research sistémico. Es un paso que incluso casi como que me siento hablando de algo nuevo. Alguien que tal vez está hace mucho tiempo en el rubro del research, tal vez no aplica muchas de estas metodologías, sino porque no existan o no porque no entendamos su valor, sino porque hay que salir a venderlas como instancias y horas de trabajo y a veces es el cliente que todavía le cuesta entender el research de usuario. Imagínate si se va a ir un doble salto mortal hacia adelante, ¿no? Exacto. Entonces sí, coincido que tiene que ver con recursos, pero si uno puede transmitir el valor, por lo menos ejercer esta mirada sistémica incluso en el research. ¿Y cómo cambia el trabajo de una diseñadora cuando deja de pensar en outputs y empieza a pensar en relaciones, en flujos, en ecosistemas? ¿Cómo es ese cambio? ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué hiciste? ¿Qué dejaste de hacer y qué empezaste a hacer? Creo que el cambio lo vi más en compañeros y personas de mis equipos que nunca habían hecho ni siquiera research. Entonces, como por mi defecto profesional yo ya tengo una mirada sistémica, para mí tal vez no sé si dejé de hacer tantas cosas, pero empezar a encontrar ese punto medio en la educación de tal vez alguien que viene más del UI o alguien del frontend y empezar a explicarle la importancia de estudiar al usuario y luego ampliar la mirada de eso como equipo, cross. Y creo que donde he visto el cambio más grande es en empezar a sumar esas perspectivas, ¿no? Salir de la solución 2D y empezar a entender esa complejidad. Y creo que donde hoy en día estamos parados con más confianza es con el service design, ¿no? Como ejemplo de lo que pasa fuera de la pantalla, de las interacciones que no son solo en la instancia de apretar botones, movernos dentro de flujos de prototipos, sino empezar a ver el before, el during y el after, ¿no? Lo que pasa antes, durante y después. Y sumar la capa de qué está pasando a nivel negocio para que eso suceda. Cómo funciona la experiencia del customer, ¿no? El famoso customer experience en un 360. Ahora,
a mi persona me ha sumado muchísimo este tipo de pensamiento para aplicarlo para llevar adelante equipos. Ya. Porque yo no trato de imponer mi visión, Vale. sino que trato de sumar visiones. Ujú. Entonces yo soy la primera en traer a la persona del equipo técnico, al technical lead o principal engineer o como se llame en el equipo, desde el comienzo. Venga, cuéntanos qué está pasando. Y yo no soy desarrolladora, solo puedo escuchar y tratar de sumar una visión. Facilitar que venga del lado del cliente la mayor cantidad de personas core a la problemática para que nos traigan su input y sumen su perspectiva. Sumar a los diseñadores, incluso que van a estar en instancias más visuales y gráficas, también para que entiendan las lógicas de las decisiones y del producto desde el comienzo. Entonces, a mí incluso para liderar equipos me ayuda mucho. Y del lado de equipo me doy cuenta que a ellos ver, si quieres, Dar perspectiva, ¿no? ese zoom out, la perspectiva más grande, Claro. en vez del efecto cascada o incluso para mí más que efecto cascada es el efecto teléfono descompuesto, porque se va perdiendo información a medida que hacemos el pasamanos. Así que es un nivel de equipo y productos de diseño, ¿no? A mí me atrae este tipo de approaches porque muchas veces como que en los equipos de producto, en la forma que tenemos de diseñar producto, estamos tan enfocados en crear producto que a veces perdemos de vista que en muchas ocasiones ojalá no creemos producto para resolver un determinado problema o al revés, o a veces valdría más la pena quitar un producto o al menos algunas funcionalidades de ese producto para simplificar una experiencia, para mejorar, ¿no? Y ese tipo de acercamiento que yo creo que es súper necesario, es muy difícil tenerlo si no haces un zoom out, ¿no? Realmente y no entiendes otras complejidades, ¿no? De alrededor. Exacto. Ese zoom out es súper necesario para luego hacer el zoom in que decíamos, Claro. ese bracketing, esa selección. Claro. No hay que quedarse, y esto para mí es súper importante, que el diseño sistémico no nos aleje de lo que queríamos resolver o de la persona, del usuario. Por decir, no nos quedemos solo con el UX Research, no quiere decir que me quiero alejar del usuario, sino que al revés, con ese zoom out poder tener incluso más empatía por la persona de Tokio que está sentado enfrente mío y decirle, ok, venga, entiendo que es la primera vez que tal vez estás en una ciudad donde se cena a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, ahí puedo ofrecerte una experiencia diferente. Oye, ¿qué habilidades crees que necesitamos desarrollar para movernos, pues, sobre todo movernos en sistemas en constante cambio, ¿no? Porque no estamos hablando, además, estamos hablando de la complejidad, estamos hablando de contextos distintos, pero es que además estos contextos no paran de cambiar y eso, ¿no? Todavía es más complejo, lo hace todo más complejo. Entonces, ¿qué habilidades crees que necesitamos desarrollar? Pues las más blandas, ¿no? Sin duda, en las épocas de incertidumbre, las soluciones que intentan aferrarse a algo por mucho tiempo, que sería la gestión más dura, las habilidades técnicas que son, digamos, más enfocadas en una sola forma de hacer las cosas, son las metodologías que más rápido caen por su propio peso, porque hoy en día, ¿cuál diríamos que es el mejor código para un developer aprender? Bueno, no lo sé. Y hace 2 meses empezó esto ahora de aplicar IA para codear y no tiene que ni ser un programa. O sea, ya no hay un craft, una metodología que no va a estar tocada por el desarrollo no solo de tecnología, sino, como decíamos, los cambios en el mundo. Entonces, son las habilidades de las blandas y las estratégicas, que para mí son la capacidad de hacer preguntas, más que buscar imponer respuestas, la capacidad de lo que se llama la cross-polinización, entonces de aprender de muchas disciplinas y de dialogar con muchas disciplinas, capacidad de persona T, de tal vez incorporar múltiples pensamientos en vez de enfocarse en uno solo, la empatía, por supuesto, la empatía, que ya no sé si es una habilidad, si es un superpoder, pero es tan relevante porque si no te toca con el usuario, te toca con tu compi que viene de otra disciplina a mostrarte cómo lo está resolviendo en otro sitio. A ver, que la empatía es una habilidad al final. Y
Perdón, y la última, me gusta mucho siempre la creatividad, porque parece un súper cliché, empatía, creatividad, pero al final son soluciones que posiblemente, aunque no sean las unívocas, seguramente tampoco van a ser las últimas, pero tal vez no se han creado antes tampoco. Entonces hay ahí un poco de salpimienta de creatividad necesaria. A mí hay una parte que me parece, o sea, que me resulta especialmente difícil, ¿no? Cuando tú de repente mapeas ese todo, intentas mapear ese todo, entiéndeme, ¿no? Porque al final es una síntesis igualmente, ¿no? Al final no deja de ser una síntesis con mucha más información sistémica y un zoom out que nos permite ganar perspectiva y ganar, ¿no? Sí, distintas perspectivas. Pero cuanto más zoom out y más perspectiva, más difícil me parece como precisamente elegir qué parte del sistema quieres, ¿no? Intervenir sin perder de vista esa visión que has ganado, ¿no? Y eso como existen como técnicas concretas, ¿cómo lo haces esto? Existen muchas técnicas. Es difícil no perderse y que no se vuelva pasar de la palabra complejidad a la palabra caos, ¿verdad? Y también me gusta eso que dijiste, que es una de las primeras técnicas es estar siempre consciente de que incluso cuando piensas que estás viéndolo todo, en realidad es un recorte. Entonces, si volvemos a qué es la realidad como pregunta, bueno, la realidad es inabarcable seguro, y el sentido común lo que hace es ese mecanismo del cerebro de tratar de darnos una explicación de cómo se organizan las cosas. Y en ese sentido común es un hack de la mente, ¿no? Exacto. Y sin meternos en neurociencias ni en hacks de cómo funciona nuestro cerebro, al final, y cosas así, sí. claro, que igual me apasionan, no, no hay que perder de vista que incluso en esos ejercicios ya estamos haciendo una síntesis. Claro. Pero cuando yo, por ejemplo, tengo que facilitar una instancia de, por ejemplo, instancias sistémicas, un debrief, una jornada de alineación al comienzo de un nuevo cliente, un gran proyecto, o cuando viene con el desafío de cosas como quiero cambiar mi CX, mi Customer Experience, o desconozco a quiénes son mis usuarios finales, o cuando son esos desafíos grandes, que en general parecen un caos, esos ya son momentos para aprovechar sistémicamente. Vale. Y una de las técnicas para mí más importantes es, vamos a usar como si fuera que somos cartógrafos en un mapa, vamos a usar un código. Y ese código o esa brújula nos va a guiar qué puede ser, qué información sí tenemos. Entonces, una instancia de brief, yo trato de recolectar la información que sí podemos poner como parte de sentido común de realidad. Por ejemplo, ¿cuántos usuarios tienes? ¿Quién es tu target audience? ¿Cuáles son las métricas para este Q? ¿Cuáles son los KPI del año? ¿A qué canales estás llegando? Vamos a mapear lo que debería ser sentido común para todos. Y luego vamos a ver cuáles son las cosas en blanco que nos faltan por conocer. Y viendo por lo menos el monstruo, ¿no? El problema mapeado con el cliente o con las personas involucradas, podemos decir, vale, de todos los espacios en blancos que me faltan comprender, quiero que nos enfoquemos en este. Y eso es una priorización que tiene que ser una decisión que a veces un handoff por escrito. Te pido, por favor, para que no vuelva luego y diga, ay, no quería ver tanto la competencia en UK, ahora quiero ver la que está pasando en los Estados Unidos. Como, vale, no, pero nos pusimos a ver qué estaba pasando aquí porque nos pusimos de acuerdo de que este era tu dolor más grande, entender la competencia o el mercado de lo que están haciendo tus usuarios en el Reino Unido. Entonces, si nos ponemos de acuerdo de que esto es lo que falta, ahí podemos priorizar. Pero en esa instancia de alineación, en ese primer mapeo, el ejercicio no es voy a salir a entender toda la realidad. El ejercicio es vamos a ponernos de acuerdo acerca de qué es la realidad, qué sabemos, y ver cuáles son los espacios en blanco de lo que no sabemos. Me gustan mucho muchas cosas y a la vez voy a retar esa idea de alguna forma. Adelante. Porque me gusta mucho, sobre todo, la idea de utilizar el mapeo para identificar lo que no sabemos que no sabemos, ¿no? Porque somos capaces de mapear
¿no? Lo que somos capaces de ver, lo que somos capaces de identificar. Y me gusta mucho el tipo de herramientas que nos prestan, no sé, Canvas y este tipo de herramientas que de repente nos dicen, oye, en esta parte no has pensado demasiado, ayúdate a pensar en esta parte, ¿no? Y que nos radian información. Me gusta muchísimo eso, lo entiendo bien y me parece poderoso lo he vivido muchas veces, ¿no? Que de repente, wow, esto nos ha dado claridad o nos ha ayudado a analizar el problema con mucho más criterio al final, ¿no? El sentido Ordenar el común, caos. ordenar el caos. Y a la vez me pasa una cosa, y ahí es donde quiero retar un poco esa idea, a ver qué te parece esto, ¿no? Porque en los últimos años nosotros venimos también, ¿no? A hacer grandes discoveries al principio o si quieres, ¿no? Decías, ¿no? Hay grandes momentos al inicio, a lo mejor, donde podemos aprovechar esa oportunidad, ¿no? Sin embargo, con la tendencia que estoy observando en los últimos pocos años, si miramos ¿no? a lo que nos dedicamos, desde el tiempo que hace que nos dedicamos, es que cada vez la inversión que hacemos al principio en discovery, en research o en lo que sea, ¿no? En entender para definir una solución y para llevar a cabo un plan o definir ese plan o una solución en concreto, cada vez es menor. ¿Por qué? Nos damos cuenta de que las decisiones que estamos tomando en un momento las estamos tomando con una fotografía de la complejidad de ese momento, un frame de ese momento, ¿no? Sí. Y eso no para de cambiar. Entonces, con el tiempo me doy cuenta de que estamos destinando menos tiempo a hacer como un gran discovery al principio y a hacer más un continuous discovery o ese research continuo. Claro. Estamos, ¿no? Y estamos tomando pequeñas decisiones, haciendo pequeñas implementaciones, haciendo pequeños discoveries, identificando pequeñas hipótesis, pequeños experimentos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es compatible tener una visión sistémica de diseño, mantener esa visión de zoom out amplia con toda la información que necesitamos y a la vez hacer ese continuous discovery? Creo que a tu pregunta acerca de si vale la pena invertir al comienzo un discovery que trate de retratar la realidad más grande y demás, la respuesta es depende mucho del proyecto que tenemos. Claro. Primero también depende si estamos trabajando en un producto, que es, no sé, soy un desarrollador o diseñador de Spotify, producto robusto, andando y tal, o si trabajo en una agencia y por primera vez tengo que ingresar al mundo de la industria del banking, de la fintech, o al mundo de la agricultura, o el mundo de los emprendedores sociales en Ayoka, que me escuché ese podcast que me encanta. Entonces, es muy importante, si estamos del lado de agencia, tomarnos el tiempo de intentar retratar la complejidad para poder acompañar mejor el proyecto, porque vamos a tener que ponernos, como siempre, un sombrero de un cliente, de una industria que no conocemos y no asumir que nuestro sentido común va a resolver vamos a aplicar la solución de UX habitual, porque tampoco es la mejor forma de trabajar. Y entonces ahí sí siempre veo valor de por lo menos esa jornada de debrief, darle una perspectiva, una herramienta, un tooling sistémico. Por otro lado, puede ser que en un formato que vamos a dejar de lado el caso de Spotify, donde pensemos en un producto sumamente robusto, con un equipo de UX que está en constante contacto con el resto de los equipos y que comprende las dinámicas y los desafíos de su industria muy bien, ¿no? Por otro lado, si volvemos al lado de agencia, si viene un cliente que está en un desafío súper abstracto, como esto que te digo de no conozco a mi consumidor final. Caso concreto que me ha pasado con McLaren, los autos de carrera. Época de pandemia, esto era en el 2021, y claro, su cadena de distribución, los clientes iban directamente al retailer, al distribuidor a probar el coche, y eso no se podía hacer. Estaban todos los sitios cerrados. Claro. Entonces dijeron, perdimos completamente contacto. No tenemos más contacto con mi consumidor final.
Entonces dijeron, tenemos que empezar a que nuestras herramientas digitales realmente no sean más B2B para entrega de partes, piezas o coches a la distribución, sino como entender cómo llegar y hacer un B2B2C. Eso es un desafío sumamente grande y eso sí requiere intentar por lo menos tomar la foto más grande y la priorización de, como decías tú, esos frames. Bueno, el primero es setting de first frame, de cuál es la primera foto, ¿no? E incluso en una película hay una primera imagen. Claro. Y si en cambio estamos en un proyecto que va a ser de larga duración o que ya tenemos una buena foto, un cliente recurrente o demás, por supuesto. Ahí hay metodologías como el dual track en Agile, que justamente si el Agile es esta iteración constante, en el dual track se propone hacer discoveries que van alimentando cada uno de esos ciclos. Y esos discoveries pueden ser una medida mucho más pequeña, no hace falta abrir de la caja de Pandora cada vez que salimos a hacer una investigación. Pero quedarnos solo con el user testing de 5 usuarios para validación es una instancia de entendimiento muy concreta. Sí. Necesito saber si este botón se entiende, si este es el CTA que se necesita, hago un A/B testing. Pero tiene que ser una herramienta, no la única. A eso me refiero. Bien, bien. No, me parece... O sea, me parece fantástico y estoy de acuerdo y lo compro, lo entiendo. Me resulta difícil, que a veces me pasa a mí, nos pasa, y reconozco a algunas personas de mi equipo que nos pasa, ¿no? Que nos enamoramos también del trabajo que hacemos y a veces cuesta mantener incluso, no sé si a ti te pasará, Steph, pues tú tienes esa parte alemana y a lo mejor esa parte alemana te ayuda a ordenar mucho más, ¿no? Pero tienes otra parte impetuosa que igual a ver si luchas con eso, ¿no? No, el tema de a veces se nos escapa el alcance de las cosas de lo que queremos hacer y a veces no siempre es tan, a mí no me resulta tan sencillo, no me resulta sencillo tener claro cuándo es suficiente, ¿no? ¿Cuándo es suficiente Discovery? ¿Cuándo es suficiente Zoom Out? ¿Cuándo es suficiente? A mí me ayudaría tener como herramientas que me ayuden a estar seguro para decir, vale, hasta aquí, enough, ¿no? Porque a partir de este punto ya es waste y hasta aquí es, wow, esto es ganancia exponencial, ¿no? Y a partir de aquí ya estamos invirtiendo en algo que no va a tener retorno. Wow, ese punto me interesa mucho. Ese punto es súper difícil. Ese sweet spot. Sí, un sweet spot de experiencia, supongo, ¿no? Que tiene que ver eso, con tu experiencia, con tu... Sí, creo, justo obviamente siendo una colega y amigo querido, escuché el podcast completo que le hacías a Guido y preguntabas acerca de cuánto hay de intuición, ¿no? Sí. Y creo que la respuesta de Guido se va a parecer a la mía, que decía, es que al final hay una cosa de años de práctica que decís, bueno, hasta acá. Claro. No quiero que esa sea mi respuesta, de todos modos me gustaría decirte, pues aplica la fórmula matemática de la raíz cuadrada del POTUS y te dará el sweet spot. No tengo la respuesta exacta, sí me parece que es importante tratar de gestionar esa expectativa con el equipo. Y, por ejemplo, algo que yo trato de medir es qué disponibilidad hay de la mayor cantidad de actores para llegar a esto. Entonces, si todos pueden juntarse en un workshop en Ginebra, que es el punto medio de todas las oficinas en los headquarters que me ha pasado, ¿no? Esto hablando de la vida real. Pero es 2 días, una vez, y bueno, pues ahí vamos a sacar la mayor cantidad de información posible. Claro. Si en cambio, no, todos los martes o tenemos una daily, bueno, pues entonces hacemos un espacio de 1 hora y suficiente, no podemos quemar todos las balas en un solo día, no es necesario tampoco, ¿no? Entonces a veces si yo quiero incluir la complejidad de las miradas como una de las soluciones para aplicar en diseño, ¿qué disponibilidad hay de esas miradas? Porque una de las primeras respuestas es que no lo estás haciendo solo. Entonces, una buena manera de medirlo es en lo tangible del tiempo. Buenísimo. Y luego, otra vuelta de tuerca a esto, ¿no? ¿Y qué haces cuando los distintos actores del sistema no se ponen de acuerdo, o tienen visiones opuestas, ¿no? ¿Eso cómo lo gestionas?
Volvemos a las habilidades blandas, ¿no? Em, yo creo que depende mucho si uno está en el lugar de tener que, vamos a decir, como contrariar una posición o si estoy en el lugar de facilitar distintas miradas. Vale, Cuando estoy en el lugar de facilitar distintas miradas, son herramientas de eso, ¿no? De como facilitación. gestión de facilitación, de monitorear y dar distintas voces, asegurarme que todo el mundo participe por igual, tratar de con dulzura ser firme, decir como vamos a escuchar lo que dijo esta otra persona y casi a veces uno se siente en un kindergarten aunque esté facilitando algo en el C-level. Pero no es lo mismo cuando la mirada que tal vez es clásica, contraposición entre operaciones y equipo comercial, pero hemos vendido todo esto, pero lo que se puede hacer es esto. Entonces, es ir a explicarle al cliente que, mira, a pesar de que has vendido esto, te lo hemos vendido nosotros, vamos a entregarte esto y ahí es distinto porque es una negociación. Claro, Y la facilitación no es la misma herramienta que la negociación y en la negociación lo que intento hacer en general es encontrar cuáles son los puntos a ceder de lo que vamos a hacer y cuáles son los puntos que no se pueden negociar. Y los que no se pueden negociar hay que ser muy firme y los otros hay que parecer como que se los estás dando y en realidad brillante respuesta, Steph, de verdad me ha gustado mucho. son muchos Muy bien, años de gestión de de verdad, clientes. me ha gustado muchísimo, sí, sí, se notan esos años, sí, sí. Am, ¿Y has vivido algún proyecto en el que, no sé, algo que parecía un pequeño cambio, al final ha acabado resultando tener un efecto mucho mayor del que esperabas? ¿Te ha pasado esto? Em, Qué buena pregunta. Ahora mi cabeza es como un... ¿Viste cuando haces scroll down en Netflix y ves todas las series? Ya, ya. Como el hijo, Em, ¿no? sí, a ver, un pequeño cambio que ha generado un impacto muy grande. Sí, estoy pensando en, sobre todo en los productos más de home banking, Ujú. que en un momento la banca se despertó y dijo, vamos a digitalizarnos, y eso era más o menos, no sé, 2018, 2019, no es hace tantos años que tenemos la aplicación de un home banking. Y, y me acuerdo de tratar de salir de la lógica del banquero para introducir la lógica del usuario Ujú. y generar en el equipo del cliente, que sería todo lo que es la cápsula de negocio, que nos están transmitiendo la información, que lo que para ellos era el home banking era digitalizar lo que ellos veían detrás de la computadora cuando te atendían en persona. Ya. Y yo lo que logré, además esto era con el BBVA, o sea, un banco que aquí también es muy grande en España, inmenso en Argentina, en Latam, logré que entendieran que no, que lo que justamente ellos íbamos a lograr juntos era que ellos iban a traer la perspectiva de lo que tiene que estar en la aplicación, pero que lo íbamos a hacer con los ojos del usuario. Y que la manera de habitar la interacción con el banco no era que llega la persona hasta tu escritorio, sino que eres como la persona que está entrando por la puerta Sí, al sí. banco, ¿no? Y eso para mí fue muy poderoso. Wow. No, No no, parece pequeño, o sea, no me parece algo bueno, pequeño, desde sí, luego. sí, es verdad que no fue pequeño. Pero desde luego, desde luego me parece como un cambio de Para perspectiva eso fue muy muy grande. bestia. Sí, sí, Claro, sí, sí. claro. Debió ser, debió ser interesante, debió ser interesante. Interesantes conversaciones en el C-Level, desde luego, me imagino también. Más, Am, perdón, sí, no era el C-level, es la persona, viste, cuando claro, decimos todos los stakeholders, creo que el C-level entendía y el área de innovación y digitalización nos contrataban justamente porque entendían porque perfecto, entendían. pero teníamos que traducir todas las funcionalidades de esta persona que tal vez llevaba 45 años en el banco y que él decía, no, porque yo estuve en las primeras computadoras que trajeron al banco. Y era Claro, como, igual, hermana, esto no es cómo vamos a generar la solución. claro, claro, Y se sentían tan reemplazados, claro. y ahí hablamos de la empatía, que no lograban ceder su punto de vista. Qué bueno, qué Sí. interesante. Hubiera pagado, por estar en ese momento, Uh. me hubiera gustado vivirlo. Am, ¿Y cómo mides el impacto? ¿Cómo mides el impacto de cuando trabajas a nivel sistémico y cómo sabes
si lo que diseñaste en un momento está funcionando. Bueno, con la raíz cuadrada del potus, más o menos, ¿no? O sea, como que no hay una forma de medirlo. Eso es un poco parte de la definición del pensamiento sistémico. No hay una escala. Hay múltiples escalas y múltiples dimensiones y múltiples perspectivas, porque estamos hablando de un sistema, actores, recursos y relaciones asimétricas. Entonces, lo que hay que hacer es escoger qué es la métrica que vamos a mirar en el tiempo como parte de estos ejercicios de bracketing, de paréntesis, de selección del zoom in y verlo en el tiempo. Pero saber que es una selección de lo que estoy observando. Si es medible y se puede observar en el tiempo, entonces guay, pero si no todo lo que vamos a ver como efecto o gran impacto va a tener una escala que nosotros podamos medir, ¿verdad? Como por ejemplo yo puedo evaluar, no sé, la cantidad de personas que se suscriben o desuscriben, el churn rate o esas cosas en términos de producto, para mí son imprescindibles para ir viendo a ver si nos estamos avanzando hacia el lado correcto según los objetivos que nos ponemos al comienzo. Volvemos a eso es la brújula con la cual empezamos con el mapa. Pero también es importante saber que incluso si lo vemos desde el lugar de pensamiento sistémico, va a ser muy difícil medir resultados o medir un impacto. Sí va a ser más fácil si lo vemos a nivel de UX Research. Entonces, a nivel de sistémico te diría la raíz cuadrada del potus, difícil, imposible. A nivel de UX Research, muchísimas metodologías y sobre todo dentro del producto. Pero es la conciencia de que estoy escogiendo algo que yo puedo medir y puedo controlar. Qué bueno. Te voy a hacer una pregunta que no hago nunca. ¿Te quedas con ganas de explicar algo más del diseño sistémico? ¡Guau! Qué linda pregunta. Creo que hablamos mucho acerca de la capacidad de entender y de hacer el zoom out, pero una cosa que me encanta cuando hablo de esto es que en realidad es una gran herramienta para proponer, para rediseñar el sistema, ¿no? Y si yo entiendo dónde está el sentido común o el comportamiento de los usuarios, como hizo Airbnb, puedo generar un valor agregado, puedo generar las experiencias, puedo generar el I'm flexible feature, ¿no? La capacidad de adaptarnos no debería solo ser para ser como responsive, como reactivos a los cambios del sistema, sino que podemos también proponer nosotros cambios al sistema. Entonces, a veces estudiar o entender la parte sistémica para mí tiene como ese mensaje de esperanza, de como no es solo un mundo de incertidumbre, caos y intento mapear para priorizar y seleccionar una cosa que voy a estudiar, sino que también es, tal vez si comprendo dónde están los gaps en mi industria, dónde están esos espacios en blanco, puedo proponer una mejora al sistema. Y hay un montón de ejemplos que uso cuando en las clases o demás, que muestran que por acertar a un entendimiento de comportamiento, hoy en día tenemos formas distintas de vincularnos que nos parecen nuevos sentidos comunes. Por ejemplo, Tinder. Estaba pensando en Tinder, claro. Tinder. Antes nos parecía súper extraño quedar con alguien que nunca habías visto o estar como si fuera un catálogo de humanos. Y hoy en día, si bien creo que todavía es un poco una carnicería como lo hacemos, al final hay un montón de personas que se conocen así y que luego está sentado en una cena con amigos y dice, ¿y ustedes cómo se conocieron en Tinder? Y pasa como si nada, o sea, ya no es algo normalizado. Lo que hemos normalizado, lo que es parte del sentido común de hoy, es a veces también una propuesta de un equipo de diseño y de producto. Ay, qué bonito e interesantísimo. Me parece muy guay la reflexión. Gracias por traerla. Gracias. Recomiéndanos un recurso, algo que dirías, queremos aprender más de esto. ¿Qué hacemos? Puede ser una charla tuya o algo tuyo también, ¿eh? No me voy a autorreferenciar. Voy a las cosas que uso yo, hay uno que me gusta mucho, que es el fácil de recordar para cualquiera que esté escuchando esto, es el Systemic Design Framework,
que se lo pusieron fácil porque se lo pusieron al nombre, y tiene un montón de tools online y gratuitas como templates también, además de procesos y demás, y se lo montaron súper bien, y yo utilizo muchos de esos mapeos como inspiración. Y el otro que me gusta mucho y que es así, recursos que para mí hoy, si bien se enfocan en la innovación, tiene una perspectiva mucho más amplia de lo que he visto del Canva de negocio o horizontes de innovación, es Board of Innovation. Board of Innovation. Board of Innovation me parece que hace de las herramientas más guay para por lo menos pensar de esta manera y facilitar una sesión para usarla como equipo. Lo voy a explorar. Lo recomiendo un montón. Esos dos así son mis top 2 de recursos de donde o creo una herramienta yo o utilizo las mismas que ellos proponen. Muchísimas gracias por la recomendación. Igualmente en las notas del episodio pondremos un artículo de Steph que seguro que os gusta. Y nada más, Steph. Me ha parecido súper interesante la conversación, como ya sabía que me pasaría. Súper agradecido, gracias por venir. Y cuando quieras, pues aquí tienes tu casa para lo que necesites. Muchas gracias. Gracias a ti. La complejidad no es algo que debamos temer. Es una condición inevitable de nuestro tiempo. Un espejo de nuestras propias contradicciones, interdependencias y deseos. Y también una fuente inagotable de aprendizajes, de posibilidades, de futuro. Cuando elegimos ver el mundo como un sistema, dejamos de buscar culpables y empezamos a ver relaciones, dejamos de pensar en soluciones mágicas y comenzamos a intervenir con humildad, con responsabilidad, con sentido. Gracias, Steph, por ayudarnos a ampliar la mirada, por recordarnos que el diseño puede ser una forma de cuidado, una forma de leer el mundo y de actuar sobre él con inteligencia y sensibilidad. Si este episodio te ha hecho pensar, si te ha tocado alguna fibra, si te ha abierto una nueva pregunta, compártelo. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.